Hola, hola a todos, yo soy Maide, bienvenidos a mi canal y esta semana les quiero mostrar uno de mis postres favoritos para esta época. Es una natilla de calabaza y vamos a necesitar 1 libra de puré de calabaza. Si usted no puede adquirir este que le muestro acá, puede hacerlo desde cero a partir de una calabaza, la cocina y hace el puré. Yo le voy a dejar en la descripción cuál es este que estoy usando. También vamos a agregar 1 lata de leche condensada y ese es todo el azúcar que le vamos a poner porque no quiero que me quede demasiado dulce. De esta lata de leche evaporada solo vamos a usar la mitad y vamos a preservar la otra mitad para más adelante. Vamos a ponerle también 1 cucharadita de vainilla y 1 cucharadita de canela. Si ve que le cuesta un poquito a su batidora mezclar todo esto, puede incluso agregarle un poquito más de la leche evaporada siempre y cuando deje por lo menos 1/3, porque le decía lo vamos a necesitar más adelante. Les comento esto porque mi licuadora tiene bastante potencia y aún así tengo que ayudarla un poquito, así que tengan en cuenta eso cuando vayan a batir toda esta mezcla. Les decía que esta receta me encanta para esta época. En mi país se conocía como flan de calabaza, pero yo más que flan para mí es como una natilla. Miren, ya sí se ve súper lindo, ya comienza a oler, desde este punto comienza a oler bastante rico y aún no lo hemos cocinado. Lo vamos a reservar y ahora sí en un bol vamos a agregar 4 cucharadas de maicena. Y ahora sí vamos a usar la mitad de la leche evaporada que teníamos preservada o 1/3 si usted puso un poquito más en la batidora. Y esto lo vamos a mezclar muy bien hasta que no queden grumos. Y ya cuando tengamos bien mezclado vamos a llevar la mezcla de la calabaza, la vamos a llevar al fuego medio y cuando esté ya sobre lo caliente le vamos a agregar la maicena con la leche. Esto es el mismo procedimiento de hacer una natilla común y corriente y vamos a revolver sin dejar de revolver porque se les puede pegar en el fondo y además no le queda así tan parejita y vamos a revolver hasta que ya quede la natilla, hasta que se ponga más espesa. A este punto ya está. Miren cómo gotea bien grueso y cuando veamos esas burbujas ya esa natilla está y absorbió todo el sabor. Miren, así me quedó. A mí me encanta acompañarla con un caramelo. Me gusta este caramelo frío porque es bien práctico. Me dicen si quiere que les muestre cómo hacerlo. Es una receta bien fácil. También lo podemos servir en un vasito más grande con una ramita de canela o estos que son muy prácticos para las fiestas. Espero les haya gustado la receta, la puedan hacer en casa. Salud, bendiciones y buen provecho. Bye.